Mateo 4:17. Dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te queremos pedir que en tu luz veamos la luz. Señor, que tú fundamentes, que tú orientes, que tú instruyas en cuál es el verdadero mensaje que predicó tu Hijo Jesucristo. Padre, en este tiempo de confusión religiosa, en este tiempo de vientos de doctrinas, en este tiempo de modas religiosas, Señor, queremos estar perfectamente entendidos, nosotros y nuestras familias, en el verdadero mensaje que predicó el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Dios sobre todas las cosas, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Mateo 4:17 dice que Jesús comenzó a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta mañana le quiero yo decir a usted que es muy importante el tipo de mensaje que nosotros vamos a escuchar. Si nosotros fallamos en escoger, por ejemplo, un médico que nos receta una medicina equivocada, va a haber una consecuencia. Nuestro cuerpo va a sufrir, va a ser quizás destruido y podemos hasta perder la vida cuando un mal médico nos receta el medicamento que no es el apropiado para nosotros. De la misma manera también, si vamos a consultar a un ingeniero y nos da un mal cálculo estructural para nuestra casa, nosotros echamos el cimiento y el techo y de pronto, como nos dieron mal el cálculo, la casa se va a caer. Eso quiere decir que puede ser muy costoso el tener información equivocada. Pero en el asunto del reino de Dios, en el asunto de la salvación de tu alma, un evangelio incorrecto no te causará que se pierda tu cuerpo ni que se caiga tu casa. Un evangelio equivocado provocará que se pierda tu alma eternamente. Por lo tanto, es de muchísima importancia bajo qué mensaje nos vamos a sentar a escuchar. ¿Qué evangelio vamos a oír? ¿Qué doctrina nos va a enseñar a nosotros? Y no solo a nosotros, sino a nuestra familia también, porque normalmente lo que hace una persona cuando empieza a estudiar la Biblia es que trae a su familia siempre a oír el mismo mensaje. En esta mañana he titulado esta palabra: el único y verdadero evangelio que predicó Jesús. Después de este día, usted no podrá ser confundido por ninguna secta o por ninguna religión, por más inteligente que parezca. Después de escuchar este mensaje, aunque usted no sea teólogo, aunque usted no sea experto en la Biblia, usted conocerá a ciencia cierta cuál es el único y verdadero mensaje que predicó Jesucristo. En estos días de confusión religiosa, en estos días de modas que se ponen doctrinas de moda y luego pasan y vuelven otras y nos importan de Estados Unidos, usted, después de oír este mensaje, de ninguna manera podrá ser confundido o engañado por ninguna persona, no importa quién sea. Retomando Mateo 4:17, quiero que meditemos algo. Jesús comenzó a predicar, y desde que comenzó Jesús a predicar, desde que el Rey de Reyes abrió su boca, Dios hecho carne aquí abajo en la tierra, cuando Él pisó esta tierra, Él dice la palabra, pasó 30 años y no predicó la palabra de Dios. Durante ese tiempo, hasta que empezó a predicar, Él estuvo silencioso. Y Jesús, el Hijo de Dios, vio todo lo que tú has visto en esta humanidad. Él vio durante 30 años con dolor los hogares destruidos por un padre borracho. Él vio lo que causan los divorcios y los adulterios y la infidelidad conyugal y cómo los niños sufren. Y el Hijo de Dios miró con sus ojos todo eso. Porque dice la Biblia que el Verbo se hizo carne. No se quedó en los cielos Dios, sino que vino aquí abajo a esta tierra y pisó esta misma tierra que tú y yo estamos pisando. Y el Hijo de Dios vino en carne. Y eso quiere decir que sentía como tú sientes, que Él percibía, que a Él le afectaban las cosas. Él vio el odio entre la humanidad. Él vio los daños emocionales que provoca la amargura, el rencor, los pleitos entre familia, todo lo que tú ves todos los días en este país. Jerusalén en aquel entonces no era diferente. La raza humana, desde que pecó Adán, ha sido pecadora, ha caído, y el pecado ha traído mucha miseria. Y durante 30 años de su vida, desde que el Señor tuvo uso de razón y entendimiento, Jesús estuvo viendo, estuvo mirando toda esa miseria. Y Él, lleno de amor,
y lleno de ganas, porque Él es el Salvador del mundo, de ayudar y de rescatar a esa humanidad, en cuanto fue manifestado como Hijo de Dios después del bautismo, abrió su boca para predicar un mensaje. La palabra de Dios dice que cuando Él abrió su boca, no habló ciencia, no habló filosofía, no habló de política, no habló de sociología. Fue una palabra que salió de su boca para la humanidad. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Durante 30 años nos imaginamos cómo ha de haber estado el corazón de Jesús, hirviendo de ganas de empezar a cumplir su misión de Salvador, de rescatar, de remediar toda esa miseria, de ayudar a toda esa humanidad rebelde y pecadora. Y sin embargo, vemos que de su boca salió un mensaje. No salieron 2, no salieron 3, no salieron 10. Él dijo las benditas y divinas palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otra manera de decirlo, Él estaba mencionándonos esto a todos y para todas las edades, para que quedara aquí registrado. Hay un reino de los cielos. Hay una mejor esperanza, hay otra vida después de esta vida que es bastante miserable. En esa vida hay paz. En ese mundo después de morir va a haber cosas que ni siquiera te puedes imaginar. Y está a la mano, se ha acercado a ti esa opción, esa oportunidad. El reino de los cielos se ha acercado, dijo. Pero una cosa es necesaria para que tú puedas echar mano de esos beneficios, y el Señor dijo: arrepentíos. Él dijo y estableció claramente, sin lugar a dudas, que la condición, la llave, la clave esencial para que una persona pueda echar mano del reino de los cielos es una: tiene por fuerza que obedecer este mandato. Se tiene que arrepentir de sus pecados, o no habrá reino de los cielos en la vida futura, y en esta vida no empezará ese reino con paz, gozo, poder y amor tremendo en el corazón. ¡Qué impresionante! 30 años de espera, Señor, viendo toda esa miseria. Y cuando habla, no nos da un mensaje de política como los políticos. Cuando habla, no nos empieza a hablar de psicología humanística, secular. No nos habla de eso. Hubiera esperado uno que alguien divino como Él era, pues trajera un mensaje muy raro, no sé, muy complicado, una revelación muy suprema. Pero lo que Él habló fueron unas palabras que no eran mágicas, sino que eran francas. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No dijo vayan a misa y entrarán al reino de los cielos. No dijo recen muchos rosarios y entonces entrarán al reino de Dios. No dijo empieza a leer tu Biblia un poco y haz un devocional en la mañana orando oraciones. No le dijo eso a las personas. No le dijo Jesús: ingresa a una de tus religiones favoritas, vuélvete bautista, vuélvanse de una denominación. Jamás mencionó esa palabra. Tampoco dijo ingresa a la organización de los testigos de Jehová. No mencionó religión, no mencionó nada de eso. Mencionó algo personal que se hace entre el Creador y el hombre. Él dijo arrepentíos, pero que si tú no entiendes el significado de esa llave, jamás entrarás al reino de los cielos. Él dijo arrepiéntanse. Y debemos de entender de una vez y que quede establecido que eran palabras muy importantes las que el Hijo de Dios dijo cuando comenzó su ministerio. Porque 30 años vio a la humanidad y porque fue enviado del cielo a predicar esa palabra. Yo quiero hoy establecerle claramente que el único y verdadero mensaje que Él predicó fue el evangelio de arrepentimiento. Jesús no habló otro evangelio. Jesús no dijo: después de 27,000 sanidades interiores y de que te liberen de los demonios 40 veces, entonces entrarás al reino de los cielos. Jesús no dijo eso. Jesús dijo: te tienes que arrepentir de tus pecados. Y ahí está Jesús responsabilizando al ser humano de sus propias acciones y poniendo a su disposición la entrada al reino de los cielos, bajo esa condición bendita, bajo esa condición sagrada. En el libro de Juan, capítulo 12, versículo 49, nos da una clave más para ver la importancia de ese mensaje. No habló palabras muy elegantes, muy floridas. No empezó a hablar de metafísica, confundiendo a las personas. Una sola cosa: arrepiéntase, suelte sus pecados, aparte de sus malos caminos, y entonces tiene la opción de entrar al reino de los cielos. Amén. Juan 12:49. Escuchemos bien lo que dice aquí, Jesús hablando. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Vuélvalo a leer. ¿Quién fue el que le dijo a Jesús lo que tenía que predicar? El Padre. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de hablar.
Arrepentimiento es el mensaje que Jesús recibió directamente de su Padre, aunque a ti te guste o aunque a ti no te guste. Eso no cambia lo que el Padre le dijo a él que predicara. Jesús sabe bien la medicina que esta humanidad perdida necesita. Él sabe bien que el arrepentimiento es como una medicina amarga o dolorosa, pero necesaria para curar el cáncer del pecado y del egoísmo que está profundamente atrincherado en los corazones, que después se andan engañando a sí mismo. Mensaje divino, mensaje del cielo, mensaje de Dios, es el mensaje de arrepentimiento. En otras palabras, Jesús no trajo mucha complicación en su mensaje, no dijo muchas cosas complicadas. Dile a aquella señora amargada que se arrepienta o no entrará al reino de los cielos. Eso es lo que le estaba diciendo. Dígale a aquel joven que se anda masturbando que no va a entrar al reino si no deja su pecado. Dígale a aquel avaro materialista que solo piensa en dinero que si no suelta su pecado no entrará al reino. Dígale a aquel enojón, aquel mentiroso, que si no deja su pecado no entra al reino de los cielos. Ese fue el mensaje que él recibió del Padre. Dios es amor, es cierto. ¿Y por qué es amor? Le dijo eso a la humanidad. Ahí está el reino. Se ha acercado el reino, no tú al reino, no, el reino se ha acercado. O sea, el reino de los cielos está a la mano. No lo merecen, está diciendo Dios. Pero ahí estaba Jesús, está acercado, ahí estaba Jesús. Tienes la entrada al cielo. Pero una cosa es necesaria, una cosa es indispensable. Tienes que comenzar por el comienzo, por donde Él dijo, por el fundamento, por lo clave. Con que tú tengas un verdadero y genuino arrepentimiento. Hoy en día hay muchos vientos de doctrina en lo que se llama cristianismo actual. Hoy en día se predican muchas filosofías que parecen muy interesantes, especialmente para la gente que trae pecado en su vida y no ha hallado el remedio para ser libre de eso. Hoy en día agrupaciones promueven el avivamiento de la risa, quizás usted habrá oído de eso, en donde le dicen a las personas que la manifestación del Espíritu Santo ahora es, novedosamente, que cuando le impone las manos a un cierto individuo predicador, empieza usted a reírse y a reírse y a reírse y a reírse como si usted estuviera en un espectáculo, como si usted estuviera en algún tipo de circo. Y le dicen eso a la gente. Y ahí va la humanidad, y ahí van las multitudes religiosas y se meten a la nueva moda religiosa. Ya tengo el Espíritu Santo porque me estoy riendo bastante, empiezan a pensar. Y eso dura 3 o 4 años aquí en México. Y después de 4 años la gente sigue en su vida miserable, sin ningún reino de los cielos y sin paz. Y pasan 4 años riéndose y todo. Y dicen, bueno, pues me estoy riendo, pero mi familia, mis hijos se están yendo ya de la casa, mi esposo sigue en el alcoholismo. Se dan cuenta. Y al rato viene la siguiente moda religiosa, el siguiente viento de doctrina. Hoy en día hay una que está muy de moda, que es mucho de la liberación de los demonios. Y se supone que ahora el cristiano está apoderado por demonios múltiples, que hay que estar, ¿cómo se dice?, liberándolo quizás durante un periodo de 5 años. Miserable libertad entonces la que vino a prometer el Señor, si vamos a estar 5 años siendo liberados, cuando Él dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y no dijo, la verdad os hará libres de aquí a 2 o 4 años de estarte expulsando demonios. Él dijo, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Esa fue su promesa. Pero ¿cómo puede ser una vida abundante y llena de paz y de poder, sabiéndose apoderada por demonios y que se los tienen que estar expulsando cada año cuando viene el gurú especializado en hacer eso? Y dura así. Y después la gente se da cuenta y otro viento de doctrina vuelve a tomar moda. Y de pronto está de moda la alabanza. Y todo se convierte en alabanza en la cristiandad. Dice el Señor en Efesios 4:11 y adelante, que no seamos ya niños llevados por vientos de doctrina de aquí para allá. Los vientos suelen agarrar, usted lo ha visto, la caña y la empiezan a doblar para acá, y si sopla para el otro lado, la vuelve a soplar para allá. Vientos de doctrina. Cuando tú conoces la palabra y el mensaje que predicó Jesús, te estableces en una verdad fundamental, clave, y te profundizas en ella, y no te mueve ningún viento de doctrina. La alabanza se puso de moda, y de pronto todo era alabar a Dios. A través de alabar iba a soltarse el poder de Dios. A través de alabar la gente se iba a sentir libre. A través de alabar iba a haber santidad. A través de alabar iba a haber esto. Y todo era alabanza, congresos de alabanza, libros de alabanza, música y alabanza y alabanza. Y después esa moda empieza así y ya estamos esperando la siguiente moda que va a venir de los Estados Unidos. Pero cuando usted le crea a la Biblia y usted le crea a Dios, usted entiende esto. Que si usted se llega a arrepentir verdaderamente, lo que eso significa, el reino de los cielos está asegurado para usted en la vida futura. Y aquí usted empieza con la bendición de Dios. Empieza usted a experimentar el reino aquí, que no consiste en palabras, sino, dice 1 Corintios 4:20, consiste en un poder en su vida. Y para empezar, en el poder del dominio propio en su carácter y en el poder de una paz permanente. Y ese es el evangelio que él predicó, el que se ha predicado siempre.
Yo le quiero demostrar, para que usted no sea movido por los diversos vientos de doctrina, un fundamento que se le quede aquí grabado, que es el arrepentimiento. El único mensaje que predicó Jesús, no predicó otro. Si la risa fuera tan importante y fuera la evidencia del Espíritu Santo, Jesús lo hubiera dicho. Reíos y el reino de los cielos se ha acercado. Si la liberación fuera tan clave, hubiera dicho, después de 4 años de liberación, entraréis y empezaréis a experimentar el reino en vuestra vida. Pero él dijo, arrepentíos. Y la evidencia de tener el Espíritu Santo, te lo quiero decir en esta mañana, no es ni que te rías, ni es todas esas cosas que están muy de moda muchas veces, sino es una principalmente, que tú estés arrepentido, para empezar. Y cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, ¿sabe usted lo que habla? No habla viento de doctrina, habla lo que Cristo habló. El Espíritu de verdad, tiene el Espíritu Santo, habla arrepentimiento a las personas. Vamos al libro de Mateo 3:1, y desde ahí nos vamos a agarrar rapidísimo para demostrar que este es el verdadero y único mensaje que predicó Jesús, el que le encargó su Padre. Mateo capítulo 3, versículo 1. ¿Cuántos le creen a la Biblia? Créale a los hombres, va a andar dando vueltas. Ponga sus ojos aquí, fúndese en lo que aquí dice, y usted va a tener bendición de Dios. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentimiento. Mateo 4:17, vamos a volverlo a leer para tenerlo más claro. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué predicaba Jesús? Arrepentíos. Ahora vamos a verlo en todos y cada uno de los evangelios para que veamos que esto no es un detallito, esto es algo central, fundamental. Vamos ahora al libro de Lucas, capítulo 13, versículo 5. Palabras también igual de Jesús. Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús no estaba jugando cuando habló de arrepentimiento, ni lo dejó como una sugerencia. Dijo, el reino entras. Es una llave, el arrepentimiento. Y dijo al mismo tiempo, y el que no se arrepienta, perecerá, todos igualmente, quien sea. No importa qué religión, o si hablas en lenguas. Sea quien sea, no se arrepiente, no entra. Vamos a mirar ahora el libro de Juan, por favor. Juan capítulo 8, versículo 11, a la mujer adúltera. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es exactamente la definición de arrepentimiento. Vete y no peques más. Y le dijo en Juan, en el capítulo 5, a un paralítico que había sido sanado por él, en el versículo número 14 de Juan 5. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Así es que si tú en tu corazón tienes ese pretexto ridículo de que no se puede dejar de pecar, y de que lo normal es que siempre estés pecando, yo te hago la pregunta, entonces ¿por qué Jesús le mandó que no pecara más? Precisamente porque es perfectamente posible todo mandamiento que Dios le da al hombre, pues si no Dios sería un monstruo de injusticia. Vete y no peques más. No le dijo, espérate que te hagan 47 sanidades interiores y rompan maldiciones por herencia durante 2 meses y medio, y después de eso te liberen de 25 demonios que todavía te quedan ahí de generación en generación, y después de eso, por favor, intenta no pecar durante los siguientes años, o peca, y etcétera, porque al fin no se puede. Jesús no dijo eso. Las palabras del Señor y del Maestro, nuestro Maestro, son muy claras. Vete y no peques más. Punto. Y se acabó. Perfectamente posible. Ahí está también en San Juan. Vamos a ver ahora Marcos 6:11. Jesús predicó arrepentimiento. Pero vamos a mirar ahora cómo no solamente predicó, sino mandó que se predicara arrepentimiento. A sus discípulos les dijo que predicaran ese mensaje. No les dijo de ningún otro, ni les autorizó ningún otro. Marcos 6, versículo número 11 y versículo número 12. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, dijo Jesús a sus discípulos, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. Y de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Qué predicaban? ¿Qué le mandó mientras estaba aquí el Señor? A sus discípulos que predicaran. Y ahí se fueron. Y después dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite. ¿Pero qué era más importante? ¿Los demonios o el arrepentimiento? Era obvio. Vamos a mirar ahora en Lucas 24,
el mandamiento apostólico que Él le dio a sus apóstoles y a todas las generaciones venideras que después de Él habrían de predicar. Lucas 24, versículo número 39. Jesús mismo resucitado. Jesús mismo resucitado dice, mirad mis manos. Lucas 24, 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Jesús resucitado ahora, ya murió en la cruz, ya pagó el precio por los pecadores. Y ahora Él resucita y se presenta a sus discípulos. Y después les dice en el versículo 46, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto quiere decir que lo que Él mandó que se predicase fue arrepentimiento, primeramente y primordialmente. ¿Y a cuántas naciones? A todas las naciones. Él no autorizó a ningún predicador, a ningún pastor, a ninguna persona, a ningún maestro a predicar ningún otro evangelio, más que este es el único que Él mandó. Así es que si usted está predicando otro evangelio, está predicando no bajo la autorización ni bajo la bendición del Señor Jesucristo. Y a lo mejor por eso hasta tiene problemas que le están viniendo y usted dice, ¿qué pasa? Y les vienen juicios de Dios, porque no está bajo la autorización del Señor. Pero yo le digo a la gente que nada más haga una oración, acepta a Jesús y ya todo se te va a arreglar. Pues no es cierto. Él no dijo, predica, acepta a Jesús y se te van a arreglar todos tus problemas sociales. Él nunca dijo eso. Él dijo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos es primordialmente y primariamente algo que va a venir después y que comienza ahorita aquí adentro en tu corazón, manifestándose, como te dije, con paz, con poder y con una gran libertad y un gran dominio propio. Esto es muy importante. Nadie puede predicar, y si lo hace, está bajo juicio de Dios si predica otro evangelio diferente. Y lo veremos más adelante en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Ahora vamos a ver cómo los apóstoles obedecieron a Jesús. Ellos no fueron desobedientes y tampoco fueron descuidados en el estudio de la Escritura. Vamos a mirar qué predicó Pedro en Pentecostés, Hechos 2:38, por favor. Pedro en Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, recién bautizado en Espíritu Santo y fuego. Cuando le preguntan, ¿qué haremos?, dice lo siguiente, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo primero que los fundamentó y les dijo? Arrepentíos. Lleno del Espíritu Santo, recién bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Porque el que es de Dios, las palabras de Dios habla, porque Dios no da el Espíritu por medida. Y cuando usted vea la moda del Evangelio nuevo de la risa, usted está viendo demonios que están hablando. Porque Dios y Jesús no autorizó ni mandó a nadie a predicar carcajada, ni a predicar risa, ni a predicar circo. No, el arrepentimiento es algo muy serio. Usted vio que esta reunión se comenzó el día de hoy con oración, con búsqueda de Dios, con convicción, con compunción, con contrición de corazón para buscar al Señor. ¿Por qué? Porque es primordial ahorita, Dios está tratando este punto con este pueblo, el arrepentimiento, el fundamento. Vamos a ver ahora lo que predicó Pablo, el apóstol de la gracia. Hechos capítulo 20, por favor. ¿Cuántos están viendo la secuencia? Juan Bautista, Jesús en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, Pedro en Pentecostés lleno del Espíritu Santo. Arrepentimiento, muy sencillo. No les dio un curso de 20 semanas de metafísica. Tampoco les aplicó una psicoterapia de sanidad interior. Arrepiéntase ya. Pero nada más entiende bien lo que es arrepentirte y nada más cuídate bien que lo hagas. Eso es toda la clave. Que entiendas, que porque no es cualquier cosa ligera. Hay que entender lo que es arrepentirse. Si cuando tú dice Jesús arrepentirse, tú entiendes lo que se te ocurre a ti, bueno, es otra cosa. Al final vamos a explicar qué es arrepentirse y cómo es que eso se logra y se hace. Entonces aquí vemos a Pablo en Hechos capítulo 20, que predicaba, que era lo primero que predicaba. Hechos 20, el versículo número 20. ¿Y cómo? Nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios primero y de la fe en nuestro Señor Jesucristo segundo. ¿Qué fue lo que primero que les predicaba públicamente y por las casas? Arrepentimiento a judíos y a gentiles. Porque por ahí hay un hereje que se apellida Schaffer, bautista por cierto, que dice que el arrepentimiento nomás era para los judíos. Es un mentiroso el Señor, porque aquí dice que a judíos y a gentiles había que predicarles arrepentimiento. Y Jesús dijo, se predica arrepentimiento a todas las naciones. No se arrepiente, no hay reino de los cielos. No importa lo que haga, aunque se ponga a llorar y aunque se ponga a orar. Y luego usted pensará y dirá, ¿y qué no se predica el Evangelio de la gracia? Aquí mismo en Hechos 20,
Aquí mismo en Hechos 20, va a ver cuál es el Evangelio de la Gracia. Dice el verso 32, y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Cuál es la palabra de su gracia? La que usted acaba de ver que le predicaba a judíos y a gentiles públicamente por las casas en el mismo capítulo antes. O sea, el arrepentimiento, esa es la gracia. ¿Qué es lo que te quiero decir? Si no hubiera gracia, Dios no te da oportunidad ni te llama al arrepentimiento. Eso es todo. Si te estuviera aplicando la ley del Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Testamento decía lo siguiente: a la adúltera la apedrearás, al fornicario lo apedrearás, no dice tendrá un tiempo para que se arrepienta. Entonces es mucha gracia ya el que Dios se digne llamarte al arrepentimiento, porque lo que te está diciendo es que enmiendes tu camino, pero en serio, y entonces Él te puede dar una oportunidad. Esa es la gracia. La gracia no es que Dios te vende una indulgencia como lo hacían en el medievo, y que te dice, como ya aceptaste a Jesús, ahora puedes vivir exactamente como tú quieras y como quieras te vas a ir al cielo. No, Dios no está haciendo eso, no es el Evangelio de la gracia. Es el Evangelio de la desgracia. Por cierto, de tu desgracia. De la desgracia porque tú estás viviendo en miseria y en esclavitud de pecado por exactamente tener ese tipo de ideas. Eso es un evangelio falso. Tomar la gracia para libertinaje. La gracia es que Dios te da la oportunidad de que te enmiendes si tú quieres. Vamos ahora a Hechos 26:20. Pablo mismo. ¿Usted cree que sabe el evangelio mejor que Pablo alguna persona hoy en día? Yo no lo creo. Pablo fue al tercer cielo. Tuvo visiones de Dios. Estuvo en el paraíso. Jesús se le apareció personalmente. Hechos 26. Desde el 19 para tenerlo más claro. Porque habla de una visión que él tuvo. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Dos cosas. Tuvo una visión. ¿Quién se le apareció en esa visión? Ya lo sabemos. ¿Quién fue? Jesús. ¿Y cómo sabemos que fue el mismo Jesús? Porque le dijo que predicara lo mismo que le dijo que predicara a Pedro y a los otros que tenían contacto directo con él. Y le dijo que predicara ¿qué? ¿Que anunciara qué? Anunciara, proclamara, así como ves anuncios, publicitara, proclamara ¿qué? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios y que lo demostraran en los hechos, no nada más de labios. Cuando tú te arrepientes, es bueno confesar, es bueno llorar, si Dios te da convicción que te lleva a llorar, pero eso no es suficiente. Hay que arrepentirse y después dice mostrándolo en los hechos. ¿Cómo? Abandonando exactamente la maldad antigua y haciendo exactamente lo contrario. Y mientras no completes eso, todavía no te has arrepentido verdaderamente. Apenas estás en una convicción, resistiendo a Dios que te manda que abandones tu mal camino. Vamos a ver ahora que Jesucristo mismo vuelve a predicar arrepentimiento en la Biblia. Ya subió al cielo, ya está en la gloria. Pero de pronto se aparece a un hombre llamado Juan en el Apocalipsis. Y oh sorpresa, le viene a predicar arrepentimiento aún a los mismos cristianos. Porque hay gente que se molesta cuando se predica este mensaje. No le gusta. Le gusta suavecito. Le gusta la lisonja. Le gusta que le adulen, pero no le gusta que le partan el corazón con una palabra que lo va a exhibir como realmente es. Y dicen, a mí no me gusta ir a oír a aquel hombre que habla de arrepentimiento así, tan radical y tan fuerte, etcétera. Yo voy a predicar lo que Cristo dijo que predicáramos, porque yo le voy a dar cuentas a Él, guste o no guste. El Señor no le dijo a sus apóstoles, ve, predica un mensaje que le guste a la gente. Él fue y dijo, predica arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y al ratito vamos a ver cómo es que se predica el arrepentimiento. Y no dijo, predícales lo que ellos se sientan bien. El arrepentimiento a veces te hace sentir bastante mal. La iglesia no es un circo, ni es un centro de diversiones en donde la gente viene a sentirse bien. Hay momento para todo, dice la palabra, para llorar, y hay momento también para gozarse en las cosas de Dios. Hay momento para el lamento y hay momento para tener una gran paz en el corazón. Nada más hay que diferenciar cuál de todos los momentos es que estamos pasando. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, por favor. Se predica arrepentimiento. Aún a los cristianos. Sí, aún a los cristianos. ¿Pero por qué a los cristianos? Porque Cristo les predicó a los cristianos. Arrepentimiento, Apocalipsis 2:5. A la iglesia, dice el verso 1 de Éfeso. Recuerda, por tanto, verso 5, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Aún a los cristianos, aún a las iglesias, es bíblico y correcto y necesario predicarles arrepentimiento si han caído de su primer amor. Apocalipsis 3:3.
Otra vez Jesús mismo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No solo le predica arrepentimiento, sino que el Señor hace severas advertencias de que si no te arrepientes, entonces vendrá sobre tu vida el juicio y el castigo de Dios a la hora que tú no lo esperes. Así como el ladrón llega en la noche y no te das cuenta, así va a venir el juicio de Dios sobre de tu vida. No da opciones, no está jugando el Señor. Queda comprobado, queda establecido. Juan Bautista, Jesús, Pedro, Pablo, a los gentiles y a todo mundo, predicarle arrepentimiento. Ese es el único, el verdadero, el mensaje primario que él dio, y después dio otras doctrinas, pero hoy nos enfocamos exactamente en esto. Este es el comienzo. No es que tú te pongas a leer el Evangelio de San Juan. No dijo a los nuevos convertidos o a las personas nuevas que lleguen a la reunión, dale un Evangelio de San Juan para que lo lean. No dijo eso. Dile a él que llega nuevo, que se arrepienta y deje sus maldades y cambie sus caminos y los enmiende delante de Dios. Ese es el mensaje que Dios le quiere dar. No le dijo, empieza a orar y poco a poco va a ser un proceso y se te va a ir quitando lo malo y lo bueno va a ir entrando. No le dijo eso. Arrepiéntase de una vez y deje sus malos caminos. Y entonces va a poder entrar al reino de los cielos. Cuando se muera va a ir al cielo. Y aquí mismo en su corazón va a empezar ese reino, que no consiste en palabras, ni consiste en comida y en bebida, sino en justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Y el poder para una vida que tiene una comunión con Dios increíble todos los días. Bendito sea Jesucristo. Ahora bien, no se trata solamente de decir la palabra arrepentimiento. Porque, pues, quién sabe qué significa para muchos arrepentirse. Ahí en la Biblia dice, ¿cómo es que se predica el arrepentimiento? ¿De qué manera? Para que sea realmente correcto, aquí hay una forma en que se predica el arrepentimiento. Y nosotros tenemos que recibirlo y tenemos que hacerlo en la forma en que Él lo hizo. No nomás es que le digas a alguien, estás un poco mal, eres un poco pecador, poco a poco Dios te va a ayudar. Eso no es predicar arrepentimiento. Es un consejo humanista solamente. Es un consejo moralista. Pero los consejos moralistas de la abuelita no le ayudan a la gente. Jesús no vino a moralizar a la gente. Jesús vino a que se negaran a sí mismos, a que muriera el yo pecaminoso, el egoísmo carnal en sus vidas y nacieran una vida de victoria desde aquí abajo en la tierra que los prepara para ser herederos de la gloria y del cielo, y bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo se predicó el mensaje? Nunca fue suave. Siempre fue fuerte, fue claro y fue directo. ¿Quiere verlo conmigo en la Biblia? Vamos a ver a Juan Bautista en Mateo 3:7. Mensaje de condenación. Quizá no sabe lo que está usted diciendo. Vamos a ver cómo predicaba Juan Bautista. Por cierto, fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Usted cree que lo guiaba Dios a él? No ha habido mayor profeta que Juan Bautista, dijo Jesús. Nunca. Ni Isaías ni Jeremías. No le llega a nadie, dijo, a los salones. Y ve usted lo que predicaba. Por eso lo mataron. Mateo 3:7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y después en el versículo 10 les dijo, ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y el que tiene oídos para oír, que oiga y que entienda qué significa esa palabra. ¿Qué le parece la educación de Juan Bautista? ¿No muy pulido? No era una persona con palabras demasiado elegantes ni lisonjeras, no les hizo caravanas. Está Juan Bautista en el desierto, en el río Jordán, vestido de pelo de camello, dice la Biblia. No era ropa muy elegante de entonces. El pelo de camello que se ponía era un cilicio. Se estaba vestido de luto y en la ropa más sencilla del universo. Y venía ceñido con un cinto de cuero y además tenía una dieta bastante, digamos, escasa. Comía langostas, chapulines, pues, y miel silvestre. Y ahí estaba, buscando a Dios. Y de pronto se le llenó el Jordán. Y no había show. No empezó a vender cassettes de Marcos Witt. No trajo a Torre Fuerte. No invitó un concierto de Petra. No trajo nada de eso. Se le llenó ahí. Porque el atractivo era la palabra. Era el mensaje de Dios que había que oír ahí. Yo he conocido personas que aprecian el mensaje del arrepentimiento. Que a veces viajan horas para oír un mensaje de arrepentimiento. Un hombre viajó un día horas a una ciudad. Y oiga, ¿por qué hace usted este viaje de esta ciudad a esta otra? Porque quiero oír una palabra que me traiga convicción. Que me quebrante. Que ahí estoy cansado de estar oyendo ahí cosas suavecitas que no me sirven para... Yo sé que necesito ser quebrantado. Apreciaba el mensaje de arrepentimiento. Imagínense a Juan el Bautista ahí. Y de pronto llega la crema de los líderes religiosos de su época. Los fariseos y los saduceos. Venían con sus largos ropajes. Venían con sus túnicas hasta el piso.
venían todos elegantes con sus sirvientes y con sus caravanas, y eran los doctores y los que tenían doctorados en teología de aquel entonces, y es que gente muy elegante. ¿Qué hubieras dicho tú cuando hubieran llegado ahí? Ay, por favor, aquí en la primera silla se sienta. No. Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Serpientes. Era el peor insulto que le podías decir a un hebreo en aquel entonces. La víbora era tenido por un animal inmundo y representación de Satanás. Fíjate, Jesús. ¿Cómo crees que se lo dijo? ¿En qué tono piensas tú que se predicó ese mensaje de arrepentimiento de Juan Bautista para con ellos? Quizás le puso música, ¿no? Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Te imaginas que lo dijo de esa manera? No nos dije eso el pasaje. Aquí nos da el ambiente, además de las palabras. Generación de víboras viene con signos de exclamación. ¡Víboras! ¡Serpientes! Les empezó a decir. Una culebra que se arrastra por la tierra en la inmundicia. Eso eres tú. Y eres como las que están huyendo de una fogata que se enciende. Eso es todo lo que vienes a hacer aquí porque estás espantado. Porque el juicio de Dios está a punto de caer sobre tu vida. Porque el hacha está puesta a la raíz del árbol, así levantada. Y te va a cortar de raíz. Y el árbol que no da buenos frutos va a ser echado a la lumbre y va a ser quemado en el fuego. Así les predicaba. Y ese era el mensaje de Dios. Franco, claro, sin caravanas, sin adulaciones y sin lisonjas. Y los fariseos fueron impactados. Y las prostitutas empezaron a confesar sus pecados. Y empezaron a bautizarse en el Jordán. Y empezaron a abandonar sus malos caminos. Porque era necesario que el pueblo estuviera preparado. Porque después venía el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Venía Jesús a pisar esta tierra. Y en un pueblo tan tremendo y tan pecador, no podía el Señor venir a morar. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Que sea alzado lo bajo y la soberbia abatida, los montes sean bajados. Porque viene el Señor. Y así tenía que encontrar un pueblo bien dispuesto, preparadito y limpio, para que pudieran entender. Pero los que no se arrepintieron, no se dieron cuenta ni a qué horas pasó Cristo por en medio de ellos. Y así hay mucha gente en reuniones, que viene el Espíritu Santo, que es Dios mismo también. Y que no se dan cuenta ni cuando toca a Dios ni se está moviendo. Están ciegos espirituales, porque no se han arrepentido y todavía andan cometiendo por ahí una maldad. El mensaje de arrepentimiento no es ninguna música agradable a los oídos carnales y pecadores. El mensaje de arrepentimiento es franco y es claro. Vamos a ver a Jesús en Mateo 23. ¿Usted cree que Dios es amor? Yo también lo creo. Nada más que aquí me dice cuál es el tipo de amor que Dios tiene. Mateo 23, 14 y 15. Aquí está Dios, hecho carne. Jesús es amor. Se encontró por ahí ciertas personas religiosas. Y les dijo lo siguiente: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¡ay de vosotros, guías ciegos! Y siga el mensaje y estúdielo allá en su casa. Y va a ver que Jesús no guardaba precisamente las reglas de la etiqueta social cuando hablaba con las personas. Empezaba a hablarle franco y empezaba a hablarle claro. Si no, en vano lo llevaron a la cruz nada más para matarlo. Los líderes religiosos se enojaron y se molestaron. Fíjense, hijos del infierno. ¿Cómo escaparéis de la condenación? Recibiréis más condenación. Hay mucha gente que no le gusta oír el mensaje de la palabra. Quiere que se lo adornen con flores. Quiere que le toquen música de violines suavecita antes para que se sienta bonito a la hora que le van a predicar. Y que le digan poquita verdad. Y por eso nunca se compone. Pero si usted abriera su corazón a los mensajes de arrepentimiento o a la exhortación que le da un hermano en Cristo, el pastor quien sea, y dijera: a mí dime las cosas. Yo no me voy a poner delicado. No voy a empezar un berrinche de 4 semanas. De que, es que me hablar muy fuerte. No, a mí dime quién soy. Si tienes palabra de Dios para mí, dámela. Si en la Biblia se ve algo que yo estoy mal, dímelo con la Biblia en la mano. Usted caería convicto, sería salvo y estaría en el reino de Dios experimentando una gloria aquí. Pero se pone delicado, que parece que hay que tratar con pinzas a muchas personas. Y después por eso a veces hasta los pastores se pueden llegar a intimidar. Porque el pastor se ve en entredicho. Porque por un lado ama a la gente y por otro lado le quiere dar la verdad, pero como que la gente no se deja. Y eso es un problema. Porque uno nunca quiere que la gente se vaya a ir, que se vaya a espantar. Pero el asunto aquí no es de espantarse o de no espantarse. Es de que así es el mensaje de arrepentimiento. ¿Sabe cuál es el problema? Que ya como en el ambiente que vivimos religioso, ya vienen las cosas como torcidas. Ya estamos como mal acostumbrados. Nos gustan los mensajes de otro tipo. Nos gusta todo suavecito, pero no es así. El mensaje de arrepentimiento es fuerte, es franco y es claro. Apocalipsis 3:19 no lo busque, pero Jesús le dice a la iglesia, a su amada, pero que se entibió, ciega, miserable, pobre y desnuda.
¿Qué palabras más fuertes? Tú crees que eres rico, pero estás tibio y te voy a vomitar de mi boca. Pobre, ciego, miserable, le dice, y desnudo. Palabras fuertes. ¿Y qué pasa? ¿Hace sentir eso a la gente triste? Sí. Pues si no es para que haga una fiesta cuando Dios dice eso. Es para que le entre convicción de pecado. Y para que se aperciba en el amor de Dios y se escape del juicio que le va a venir tarde o temprano. Así predicaba el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que seamos imitadores del Señor Jesucristo. Que no llamemos a nadie Padre en la tierra, si a Él es nuestro único Maestro. Vamos a ver cómo predicaba el apóstol Pablo, el apóstol de la gracia. Hechos 24-25. Eso es lo que él predicaba, la gracia de Dios. Pero la predicaba de esta forma, con arrepentimiento. Vamos a mirar aquí a Pablo predicándole a una persona nueva. Esto es muy importante. Y no solo nueva, un gobernante de su país, además. Verso 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Cómo lo dejó? Se espantó. No le dijo acepta a Jesús. No le dijo acepta a Jesús. Le dijo de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Este era un emperador romano. Era gente que tenía pecado en su corazón y era idólatra. Le dijo, tú tienes que ser justo, tienes que tener dominio propio en tu vida, porque si no viene un día que va a haber un juicio final como el que predicamos aquí hace unas semanas, en donde Dios va a juzgar a los muertos y a los vivos, y los va a poner de un lado y otro, y a uno los va a echar al mismo infierno. ¿Y Félix qué dice aquí? ¿Cómo dice? Se espantó. No dice que se asustó un poquito, se espantó y le dijo, ya, vete, ya no quiero oír más. ¿Por qué? Porque el mensaje se predicaba así, y aunque él era el apóstol de la gracia, se predica la gracia con el arrepentimiento correcto. Y lo primerito que se le habla a las personas es el arrepentimiento para con Dios regularmente. Vamos a ver ahora Hechos 17:29. Y no se va a asustar la gente si se predica fuerte. Sí, se va a asustar. Pero se va a arrepentir, se va a convertir. Y no se van a ir algunos, los hipócritas, los que no quieren dejar sus pecados, esos son los que se van. Y se quedan los que se quieren arrepentir y convertir de todo su corazón. Siendo pues linaje de Dios, predicándole a los griegos en Atenas. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Les dijo ignorantes, les dijo que se volvieran de sus idolatrías, y además les dijo que se arrepintieran porque Dios se los mandaba. Porque Dios ha establecido un día en que va a juzgar a todos los hombres por medio de aquel que levantó de los muertos. Ese fue el mensaje que predicó en Atenas. Y muchos más los puedes tú mirar después en tu Biblia. Vamos a mirar ahora que quede muy claro que el verdadero mensaje de arrepentimiento es fuerte, es franco y es radical. Hay que predicarlo así. Ahora tú dices, yo me voy a salir de aquí a predicarle así a mi tía. Nada más ten cuidado de que tengas muy buen testimonio con tu tía. Porque aquí estaban predicando era gente que estaba viviendo bien con Dios. Y aparte oraban por las personas y tenían una buena vida de intercesión. Pero oraban franco y claro. Todo eso va junto. No vayas a salir aquí a cometer desperfectos con las personas. Tienes que tener una vida de oración, una vida de justicia, y le predicas a la gente. Porque el Señor dijo, primero sácate a ti la viga que traes en el ojo, y después le miras bien para sacar pajas del ojo ajeno. No que está mal que le digamos a la gente que limpie su vida. Sin embargo, limpia primero la tuya para que mires bien, dice, y entonces le puedas decir al otro que la saque. O sea, que no empieces a predicarle arrepentimiento a las personas, sino hasta que tu vida esté caminando bien con Dios, como tú sabes que debe de estar. Y entonces sí, empieza a predicar arrepentimiento. Que quede resumido entonces que predicar arrepentimiento no es simplemente, o sea, estamos aquí ampliando el tema, el decir a una persona arrepiéntase y ya. Se explica, en la Biblia se explica. Es predicar contra el pecado. Es señalar el pecado. Es quitar las lisonjas. Y es predicarle a la gente el juicio que va a venir si no deja su pecado. Y hay que advertirle si se tiene verdadero amor. Y es predicar que la gente no solo confiese, sino que se aparte de sus maldades y cambie sus malos caminos. Ahora yo le quiero decir que el que no predica este mensaje no está predicando correctamente. Se debe de predicar así, y este es un fundamento principal de la doctrina cristiana apostólica. Y el fundamento es que lo prediques, que lo oigas que se te predica, y además que lo estés viviendo. Eso es lo que está fundamentado. Que viva usted su vida en una forma arrepentida. Que haga honor a ese día que se arrepintió y que el arrepentimiento continúe continuo todos los días. No que todos los días te arrepientas. Eso es del confesionario allá, en donde la gente hace eso y vuelve a salir a hacer lo mismo. No, no que todos los días te vas a estar arrepintiendo. Que te arrepientes y después vives arrepentido. O sea, vives tu arrepentimiento.
Si alguien predica otro mensaje diferente, es otro evangelio. Mire Gálatas 1 conmigo. Gálatas capítulo 1, versículo número 8. Cristo no vino a jugar jueguitos con la iglesia. Pablo hablándole a la iglesia. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, no hay bendición en ese mensaje. ¿Pablo qué predicó? Arrepentimiento y fe en Jesucristo, esas dos cosas. Y primero predicaba el arrepentimiento. Y ya vimos cómo lo predicaba. Y después les dice a los Gálatas, miren, aunque después de esto se venga un ángel y les diga, no existe otro, este es el evangelio. Y es más, si aún nosotros mismos, como diciendo, y si yo mismo un día pudiera estar mal, o me vuelvo apóstata, o me vuelvo perdido, o idólatra, o me cambio de otra religión, y te predico otro, o le rebajo, no escuches ese evangelio, escucha el evangelio que se te predicó, el que predicó Cristo, ese es el mensaje divino y el que produce bendiciones. Ahora bien, ¿qué es arrepentirse? Pues que es lo principal. Aquí ya vamos a entrar a lo práctico. ¿Qué es arrepentirse? La palabra arrepentimiento es una palabra griega que se pronuncia en español metanoeo o metanoia. Eso quiere decir. A veces el problema es que hay una barrera con las personas. Yo le digo, usted arrepiéntase, y usted yo no sé que me está entendiendo a mí. O la Biblia le dice arrepiéntase y usted entiende lo que usted quiere. Quizás usted viene de la religión. Y arrepentirse allá era que usted iba al confesionario y usted le decía a un hombre igual que usted, quizás peor de pecador que usted o igual de pecador, sus pecados, y después salía usted a cometer exactamente las mismas cosas y volvía el domingo ahí y etcétera, etcétera. Eso no es arrepentimiento. Eso es vivir bajo remordimiento de conciencia. Es muy diferente. Arrepentimiento, metanoea, griego, es darse vuelta de tus malos caminos y empezar a hacer lo contrario en tu vida, en todas las cosas que estabas mal, en todas las áreas que estabas mal. El borracho, dejar de emborracharse y ser una persona responsable en su casa. Eso es, por ejemplo. El ladrón, ya no estar robando más, sino ahora trabajar y aún darle a la gente lo que le hace falta y ser misericordioso con su dinero. El amargado o la amargada, perdonar a todos los que le han hecho daño y ahora amarlos y soportarlos. Eso es arrepentimiento. Es giro completo de 180 grados. Es ir caminando para acá, en la maldad, en tu egoísmo y darte la vuelta para acá. Eso es arrepentirse y nada menos que eso. Confiesas, eso es parte. Te sientes compungido, te sientes dolido, eso es parte. Pero el hecho primordial, importante y que realmente cuenta para Dios es este. Que la persona se vuelva en los hechos de su mal camino. Que el adúltero deje a esa mujer y esté fiel con su esposa y jamás vuelva a cometer el adulterio. Y ahora ame y quiera a su esposa y esas cosas. Eso es lo que es arrepentimiento. Y si tienes esos 3 pecados o 4 que dije, o otros 100, de todos esos que tú sabes que están mal porque tienes conciencia, te vuelves y empiezas a hacer lo contrario. El envidioso ahora se vuelve dadivoso. Esos son los frutos dignos de arrepentimiento. O los hechos equivalentes que demuestran que una persona se convirtió a Dios. La muchachita mundana y vanidosa le deja de importar la vanidad, etcétera, etcétera. El perezoso se vuelve trabajador. Juan Bautista lo explicó muy bien en los primeros capítulos del libro de Lucas. Ahí le preguntaron, ¿qué haremos? Y les dijo que el que tiene 2 vestidos dé uno al que no tiene. Vuelva a ser una persona misericordiosa. Comparta un poco de sus bienes si tiene bienes de más. En aquel entonces era un lujo tener 2 vestidos, nada más aclaro. La persona solamente tenía un vestido normalmente y el que tenía 2 era una persona privilegiada. Vuélvete misericordioso. Llegaron unos soldados romanos. ¿Qué haremos? Le dijeron a Juan Bautista. O sea, el arrepentimiento tiene que ver con algo que tú haces. Esto es muy importante. O sea, son hechos. Ante los ojos de Dios lo que cuentan son que tú actúes, que hagas las cosas. Y le dijeron los soldados romanos, ay, bueno, ¿y qué haremos nosotros? No extorsiones a nadie, no calumnies a nadie, conténtate con tu salario. Que le caería bien a algunos judiciales de tiempo moderno venir a una predicación de arrepentimiento. No andes torturando, no andes fabricando delincuentes, no andes engañando a nadie para después quitarle dinero. Conténtate con tu salario y sirve a tu país. Persigue el crimen, pero no estés persiguiendo a los justos ni seas un avaro. Eso sería la recomendación para una persona que está, por ejemplo, en la policía y es corrupto. Y te vuelves de tu mal camino. Y si no, ya está puesta el hacha a la raíz. Así. Ya está puesta. Eso es lo que te quiere decir la idea. Cuando ya está el hacha para ser descargada. Y si no, das buen fruto. El que Dios está esperando, te corta y de raíz. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El día que menos lo pienses, a la hora que menos se te ocurra, Dios trae su juicio sobre ti, te quita de este planeta y te vas al infierno por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque no le serviste para nada a Dios y seguiste dando más fruto. Respirándote el aire de Dios, comiéndote la comida de Dios para que te dé fuerzas, ¿sí?
andando con las fuerzas que Dios te ha dado, con tu inteligencia, y todo usándolo para hacer lo malo, para cometer pecados y usarlo para tu propio provecho y tu propio beneficio. Así es el arrepentimiento verdadero, bíblico, escritural. Eso es lo que es tener una experiencia de arrepentimiento. Tú te preguntas, yo me he sentido culpable por mis pecados. Qué bueno, esa convicción te la dio Dios. Es la obra del Espíritu Santo. Pero ahora tú tienes que responderle al Espíritu Santo. Y le tienes que responder, como te lo he dicho en anteriores predicaciones, y esta es la última que te lo digo, ahora en la realidad. Tienes que dejar eso. ¿Estás peleada con tu mamá? Reconcíliate con tu mamá. ¿Odias a tu patrón? Ve y reconcíliate con tu patrón. Y vuélvete una persona amorosa. Cualquiera sea lo que Dios te haya señalado, vuélvete a hacer exactamente lo contrario. Y vuélvete a los caminos de Dios. Como lo dice perfectamente el profeta Isaías, porque Dios no cambia. Lo que dijo en el Antiguo lo volvió a repetir aquí en el Nuevo. Deje el hombre impío su camino. Deje el hombre impío su camino. Déjelo. Y el hombre inicuo su pensamiento, por dentro y por fuera. Y vuélvase a Jehová. Esa es la parte del arrepentimiento. Y después ya dice que Jehová puede tener misericordia de la persona. Y vuélvase a Dios, a las cosas de Dios, a lo que tú sabes que es bueno, a lo que te ha enseñado aquí la Biblia que es bueno, a lo que se te ha instruido que es lo justo. Y entonces puedes entrar al reino de los cielos. Y ahora sí, paz, poder, otra experiencia totalmente diferente. El arrepentimiento a veces, como te decía, es como una medicina amarga, pero necesaria. Pasas por un momento de dolor. El problema es que ahora algunos quieren nacer de nuevo y tener un parto con anestesia. Se quieren evitar la parte del arrepentimiento. Lo que es sentir el remordimiento de conciencia. Lo que es sentir las luchas de la tentación interna en tu cuerpo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos que empiezan a luchar contra muchas cosas para volverte desobediente. No quiere negarse a sí mismo. Quiere tener un nuevo nacimiento, pero no quiere tener el esfuerzo que implica en eso. No quiere tener el dolor que implica en eso. No fue fácil para Israel recibir el mensaje de arrepentimiento. A Juan el Bautista le dijeron que estaba endemoniado. Demonio tiene, le dijeron. Cristo llegó y les predicó el mismo mensaje. Y se comportaba muy diferente a Juan Bautista. Y demonio tiene también. Y les dijo el Señor Jesús, bueno, esta generación ya no sabemos cómo hacerle. Les tocamos flauta, no bailaron. Los endechamos, no lloraron. O sea, por ninguna manera, lo que no querían era dejar sus maldades. Eso es todo. Le costó trabajo, pero había que entender que eso era lo que Dios quería. Sabían mucha Biblia, igual que tú sabes mucha Biblia. Pero yo te digo, tienes que dejar tus pecados. De nada te va a valer estar intercediendo, orando por mucha gente si tú estás viviendo en pecado. Porque la Biblia dice claramente que Dios no oye a los pecadores. Solamente los oye cuando se arrepienten y se entregan a Él con una oración sincera. Y ahora sí te va a empezar a oír tus oraciones. Quizá por eso no se haya salvado mucha gente que tú has orado por ella. Y Dios no te ha respondido tus oraciones, por el pecado que está estorbando. La mano de Jehová no se ha cortado para salvar. Su oído no se ha agravado para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y en vuestro Dios. Esta medicina amarga, pero necesaria, hay que tomarla. Quizás la podemos comparar a una inyección dolorosa de penicilina, pero que es lo indispensable para que la persona pueda curarse de una situación. Yo recuerdo en una ocasión que esta es una medicina muy efectiva. Una mujer que yo conocí había estado en diferentes grupos de una cierta denominación, de una cierta secta, y ahí ella siempre se sentía mal. Llevaba años, hasta daba cursos y así hay cosas. Y cuando no la trataban con liberación, era romper maldiciones generacionales, y al siguiente año quizás sanidades interiores, y al siguiente año quizás este otro libro, y así iba. Años tenía ahí ya. Creo que esperaban que a veces viniera un especial, un elegido, un ungido, un gurú, a que la liberara. Y dijera, quizás cuando venga fulano de tal, ahora sí va a poder ser libre fulanita. Pero ella no estaba bien, se sentía mal, deprimida, pecando constantemente, no era feliz, era una rutina solamente el asistir a sus reuniones. A veces me imagino como esa escena del estanque de Betesda, ¿tú te acuerdas ahí en el libro de Juan? En donde estaba todo lleno de enfermos ahí, y de tiempo en tiempo, dice, descendía por ahí un ángel, y por ahí una misericordia, no sé qué, y se sanaba uno. Y Jesús andaba en medio de ellos. Y la gente esperando ahí, lo místico. Y ahí estaba Cristo para bendecir. Pues esta mujer así estuvo mucho tiempo. Cuando escuchó el mensaje de arrepentimiento, pero ¿cómo es? Cuando se sentó bajo la poderosa predicación ungida del Espíritu que le traspasó el alma, ella se dio cuenta que realmente todo era consecuencia de sus maldades. Ella no estaba limpia por dentro, nada más estaba limpia por fuera como un fariseo. Se quebrantó, fue sacudida, fue conmocionada, se dio cuenta de que nada, se arrepintió, se entregó al Señor verdaderamente.
y su vida fue hecha nueva de una semana a otra semana. Sin necesidad de muletas, sin necesidad de psicoterapias. Ahorita es una mujer feliz, ¿sabes? Sigue teniendo problemas, pero los problemas ya no le afectan. No cambió Dios su circunstancia, la cambió Dios a ella. La hizo nacer de nuevo verdaderamente. El problema que tenía en casa con el marido no se solucionó. Durante un tiempo se incrementó. Los problemas con sus hijas no se solucionaron porque Dios no es magia. Y Dios no viola la voluntad de la gente para cambiarla. Pero ella quiso entregarse a Dios y cambió todo en su vida. Ella es una mujer que tiene paz. Y es una mujer convertida. Pero ella busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Es una mujer ya grande. Es una mujer que quizás esté cerca de los 60 años de edad. Pero tú la vieras como predica. Tú la vieras como siempre está empujando la obra. Ya no la atribulan tanto sus antiguos problemas. Ahí están. Pero ahora tiene una fe que antes no tenía. Ella ha tenido un verdadero nuevo nacimiento. Ha entrado en el reino de Dios. Está esperando la gloria eterna para cuando ella muera y fallezca y no tiene nada que temer. Y esa esperanza viva la tiene sujeta aquí abajo como un ancla. Sabe que le está esperando la gloria. Que aquí todo es banal. Que aquí todo es temporal, que no importa mucho. Y sabe el valor de un alma. Recientemente, esta persona fue a viajar al norte de la República. Él fue a visitar y arreglar asuntos. Y de pronto le empezaron a decir, predícanos, háblanos. Y empezó a hablar y la palabra empezó a hacer efecto. Ella no es teóloga, ella no es pastora, ella no es predicadora, nada. Ella tiene quizás 1 año y medio de haberse entregado verdaderamente al Señor. Muchos de religiosos antes, pero ahorita realmente es un bebé. Pero ella está dando fruto. La gente lo oye y es tocada. Y se empiezan a convertir. Y se quedó cargada y dice, yo quiero ir una semana, una vez por semana, aunque sea allá al norte, a hablarle a esa gente que está necesitada. Ella tiene el reino de Dios. Ella ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Porque a esta palabra la sigue el Espíritu Santo. Y Dios no es mentiroso. Dios da lo que promete. Conocí a otra mujer en una ocasión. Vino a una consejería conmigo. Yo estaba de paso en una ciudad, allá en la sierra. Una ciudad muy mala, en donde hay mucho pecado, muchos homicidios, muchas violaciones, muchos adulterios. Y muchos suicidados también. Yo estaba muy angustiado por esa ciudad, porque veía cómo se perdía. Yo estaba de paso, estaba nada más un mes ahí con una iglesia que me invitó. Yo decía, tengo que hacer algo por esta ciudad porque se está perdiendo. ¿Qué está pasando? Entonces me vino a una consejería. Ella era de una iglesia local, bueno, aparente iglesia, no sé cómo llamarle en el caso particular, parecía más bien una secta. Y me dice, yo tengo aquí muchos problemas. Y empezó a darme la lista de problemas que tenía con su marido. Se le veía angustiada, inclusive lloraba. Y no es que yo menosprecie la necesidad humana, pero lo último que había en su mente era que su ciudad se estaba yendo al infierno todos los días. Prostitutas de 14 y de 15 años en la plaza principal enfrente de la presidencia sin que nadie hiciera nada. Sin que nadie que se les acercara a decir que hay un Dios que las puede sacar de esa vida. Ella tenía años ahí, había tomado cursos, había tomado seminarios. Una mujer deprimida, su vida era un infierno. Yo la estuve oyendo por espacio quizás de media hora o 1 hora. Y de pronto le dije estas palabras, señora, usted no es cristiana. Se me quedó viendo así. Señor, usted ha venido aquí a hablarme con angustia de un problema que usted tiene ahí con su marido, que sí era grave hasta eso. Y usted nunca me ha hablado de esta ciudad que se está perdiendo. A usted no le importa. ¿Cuándo le ha ido a predicar? Con esa misma angustia que viene, ¿por qué no viene a buscar a mí o a otro ministro a preguntarle, ¿cómo predico? ¿Cómo saco del infierno esta ciudad? No estaba. Una vida centrada en su egoísmo, en sus pequeños problemitas. Ella se quedó tan impactada por lo que le dije, que yo creo que no pudo dormir en esa noche. 1 semana después, estaba totalmente convertida, llena con el Espíritu Santo, con una paz que le sobrepasaba todo entendimiento, bien arrepentida y decía, es cierto, yo era un egoísta, eso es lo que yo era. Yo nada más quería usar a Dios para que me solucionara mis pequeños problemas, pero yo no quería servir a ese Dios, interesarme en las cosas que a Dios le importan. Así es el egoísmo. Se queda escondido dentro del corazón durante años en las congregaciones. Se disfraza de religiosidad, se pone el manto de la piedad, pero no hay verdadero amor de Dios en el corazón. No es que Dios es mi Señor y ahora yo lo sirvo a Él. Mis problemas pasan a un segundo plano, sino es más bien un Dios al cual yo quiero usar para que me solucione mis problemas y manipularlo a Él para que me ayude a mis planes. Ahí está el asunto y estamos tocando ya la raíz del pecado, que es el puro egoísmo que hay adentro. Así la gente quiere usar a Dios. Se me acercó otra señora esa vez, porque Dios se complació en salvar a varias personas en esa ocasión. Y tuvimos una reunión preciosa en esa ciudad, donde llenamos un lugar con 500 personas y hasta las prostitutas directamente del prostíbulo las fueron a sacar unos amigos, que son cristianos. Fueron ahí y les hablaron. Y la matrona, las que las controla ahí, no las quería dejar salir a la reunión. Y fue y un amigo mío y discutió con la señora. Ellas van a oír a la palabra de Dios, necesitan. Se fueron todas en una camioneta.
Se sentaron en una de las últimas filas, mientras yo predicaba un mensaje sobre Sodoma y sobre la perversión sexual. Ahí estuvieron. Estuvo todo el pueblo sacudido ahí con la palabra de Dios. Dios tocó a una mujer que recuerdo, llena de amargura, llena de soberbia y de orgullo en su corazón. Muy religiosa, muy versada en las artes de la sanidad interior y de la liberación y de la prosperidad material. De todo sabía y de Biblia también. Y vino a hablar conmigo. Y cuando vi, le dije, yo veo esto en su vida, señora. Discúlpeme, yo voy a ser muy franco. No le gustó. Se fue. Pero después se sinceró con Dios. Y se dio cuenta que ella era una persona sumamente orgullosa y soberbia. Y que no era cristiana, era bien egoísta. Problemón que tenía con el marido. No se lo deseo a ninguna mujer que tenga el problema que ella tenía con el marido. De lo peor que puede tener. Sin embargo, una semana después, perfectamente convertida. El arrepentimiento es una medicina que parece amarga, pero es muy necesaria. Dios dijo, Jesús dijo, es la llave. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Está el reino. Pero ahora demanda Dios de ti el arrepentimiento. La mujer después fue a una reunión con varias amigas. Les dijo, les quiero confesar algo, yo no era cristiana. No, nadie lo podía creer. ¿Cómo? Esto tienes aquí, ya llevas tiempo y aquí creo que hasta servía en no sé qué cosa. No era cristiana. ¿Se acuerdan cómo andaba yo llena de joyas? La verdad era, y no estoy criticando a nadie, pero en caso de ella era así. El caso de ella era así. Si yo me enjollaba y me ponía mucho oro, porque yo quería atraer la atención cuando entraba a la congregación. Y yo quería que todas ustedes vieran cuánto dinero yo tenía. Su soberbia fue expuesta. Un corazón no regenerado, porque nunca se había arrepentido de ser una pecadora ante Dios. Pecado no nada más es matar, robar y fumar marihuana, o emborracharse o adulterar. Pecado son muchas cosas que hemos estado platicando. Quiero terminar diciendo por qué ya no se predica arrepentimiento. Se predica de todo, pero no se predica arrepentimiento. Número 1, porque las iglesias han sido invadidas por el humanismo. El humanismo es una doctrina secular que la crearon ateos, en donde se le dice al hombre hay que hacerlo sentir bien, no hay que hacerlo sentir mal. Pero la verdad es que muchas veces Dios quiere hacerte sentir muy mal, más mal de lo que tú te imaginas. Existe la filosofía de que a los nuevos hay que tratarlos con guante de seda, que no haga sentir mal a nadie, porque no se vaya a sentir más mal por sus problemas. Sus problemas tienen que ver con su pecado. Si estuviera con Dios, sus problemas no le afectarían, se reiría de ellos. Si usted conociera cuántos cristianos hoy en día son perseguidos en el mundo, usted se reiría de sus problemas. Una mujer en Corea pasó más de 20 años orando a escondidas porque la iban a meter presa si se daban cuenta que era cristiana, en Corea del Norte, en un cuarto de 2 por 1. Ahí, oraba 4 horas diarias, aterrorizada de que la fueran a encontrar, buscando a su Dios. Cuando logró escapar de Corea, le preguntaron, ¿cuál es lo que usted más desea? Ya era libre. Deseo un día, dijo, ir a una congregación y poder alabar a Dios sin miedo, sin nadie que me vaya a querer matar. Eso es todo lo que quiero. Era una cristiana verdadera, sencilla, que amaba a Dios, que sufría por Dios. Ella sí tenía problemas, y con todo y eso no se dobló, ni se echó para atrás, ni necesitaba un psicólogo de cabecera cada semana para que le volviera a dar un poquito de ánimos. Por eso ya no se predica el arrepentimiento. Ha entrado el humanismo a las iglesias. Han entrado doctrinas seculares. 2, no se predica el arrepentimiento, porque la gente se ha vuelto muy delicada. Si usted es delicado, olvídese de salvarse. Usted debe estar dispuesto a que se le diga toda la verdad, en privado o en público, y si no se va a ir al infierno. En tercer lugar, ya no se predica arrepentimiento, por lo que dice Marcos capítulo 8, el versículo 38. Mucha gente se avergüenza de predicar arrepentimiento. Le da miedo. Marcos 8:38 habla muy claro ahí. Dice la palabra de Dios: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El que se avergonzare de mí y de mis palabras. ¿Y qué fue lo que predicó en Marcos Cristo? Ya lo vimos. Véalo en Marcos 1, 14 y 15 después. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ante una generación que le va a criticar a usted, que no va a ser usted muy popular, ni se va a ganar un premio de caerle bien a las personas. Mucha gente se hace para atrás del mensaje de arrepentimiento, con cobardía en el corazón. Este mensaje, querido amigo, tiene muchos enemigos, y el principal de ellos es Satanás. Y te lo digo para que veas de una vez de parte de quién estás, si a ti no te gusta que se te predique arrepentimiento. El diablo es el primero que está dispuesto a tratar de impedir el arrepentimiento. El diablo hará lo que sea, pero que no te arrepientas. El único que fomenta el pecado es el diablo. En la Biblia el único que hace que la gente se aparte del pecado es Dios. Y ya vimos que Dios hecho carne predicó arrepentimiento. Cierro diciéndote algunos consejos personales para tu vida.
cómo debes escuchar los mensajes de arrepentimiento. Porque Jesús dijo, mirad lo que oís. Número 1, es tu responsabilidad el mensaje que eliges escuchar. Nadie te trae amarrado a esta reunión y nadie te puede sacar tampoco amarrado. Pero ahorita hay muchas opciones en el cristianismo. Y tú puedes, casi como en un buffet, escoger lo que a tu paladar más le agrade. Tú puedes elegir hoy rechazar este mensaje. Y quizás una persona esté nueva aquí y diga, no, mejor voy a otro lugar donde me predican más suavecito. No podemos hacer nada. Es tu elección. Pero recuerda que eres responsable ante Dios por el mensaje que tú quieres escuchar. Y tendrá repercusiones eternas. El punto siguiente y consejo que te doy es que nadie te debe forzar a escuchar arrepentimiento. Tú debes querer. Tú debes tener el corazón abierto para ese tipo de exhortación. No debes de ser delicado, sino debes de ser abierto y debes de ser sincero. Ante Dios primeramente y ante los hombres. De hecho, debes de ser el tipo de persona que quieran oír todo lo que Dios tenga que decirte, en forma clara y franca y sin adornos. Porque si tenemos que tomar, a veces me ha tocado a mí platicar con personas que me piden una consejería, y lo hago con mucho gusto y lo seguiré haciendo, pero si tengo que pasar 3 horas de hacerte caravanas, o el pastor tiene que pasar 3 horas de hacerte caravanas, para poderte decir una verdad, porque eres demasiado delicado o delicada, pues ¿cuándo te va a poder predicar y cuándo se va a evangelizar el mundo? Tú debes de abrir y querer que Dios hable toda tu vida. Háblame, Señor. Expónme tal y como yo soy. Además de eso, debes de saber que el mensaje no es para niñitos. Jesús le habló a hombres y mujeres que eran pecadores, pero que estaban dispuestos a un cambio verdadero en su vida. No le estuvo hablando a chiquillos de 3 años, a gente que eran responsables de sus acciones morales. Y finalmente, y muy importante, para escuchar el mensaje de arrepentimiento y que te aproveche, quita todos tus pretextos. Porque recuerda lo siguiente, el hecho en el arrepentimiento es que abandones esos actos que tú cometes de pecado. No te excuses en situaciones como que tú tienes una herencia o unas maldiciones que no han sido rotas para arrepentirte. El hombre es dueño de su voluntad y Dios pone delante de él camino de vida y camino de muerte, y el hombre es el que escoge. O sea, tu voluntad no está atada por nada, pues, para que me entiendas. Tú puedes elegir arrepentirte y dejar el pecado o no. Me faltaría tiempo para detallarte eso. Tú quizás tienes el vicio del cigarro o cualquier otro. Y tú dices, no puedo dejarlo. Son puras mentiras de tu corazón malvado. Claro que puedes dejarlo. Si alguien trajera una pistola y te dijera, te voy a dar un balazo ahorita aquí y voy a estar aquí las próximas 24 horas si te fumas un cigarro, yo te aseguro a que tú no te fumas ni un cigarro. Y se te acaba la doctrina del no puedo. ¿Cierto o no es cierto? ¡No me puedo levantar a orar! Si mañana te regalan un par de pasajes de avión para irte a Cancún con una semana con gastos pagados, y el avión sale a las 5 de la mañana, yo te aseguro que te vas a parar para llegar al aeropuerto. ¿Verdad que sí se puede? Lo que pasa es que no amas a Dios. Eso es todo el asunto. Lo que pasa es que no te interesa buscar a Dios. La doctrina del no puedo o de la inhabilidad es una mentira de corazones pecadores rebeldes que no le quieren hacer caso a Dios. ¿Qué quieres decir? ¿Que Dios te está pidiendo imposibles? ¿Que Dios es semejante monstruo en los cielos que te dice que te arrepientas y dejes un pecado el cual tú realmente no puedes dejar? No puedo decir groserías, dice el pelado. No puedo, se me salen. Pero enfrente de su madre nunca las dice. Ah, qué curioso. Tú tienes entonces la capacidad de dominar cuando tú quieres las leperadas. Es que cuando estoy se me salen, no se te salen. De la abundancia del corazón abra tu boca llena de maldad. Eso es lo que pasa. Si te hicieran una cita con el presidente de la República, te aseguro que cuidarías cada palabra que dices. Pues delante del Dios del cielo vives todos los días y es más importante que el presidente de la República. Y Él te está mirando en tu cuarto, en tu baño, en la escuela, en el carro, en el camión, en la calle, aquí, lo que estás pensando y todo, y siempre. Pero delante del presidente te guardarías por conveniencia. Pero como a Dios no lo respetas, por eso sigues tú cometiendo quizás pecados y diciendo mentiras y todas esas cosas. No se puede, dicen algunos. Maldiciones por herencia. Maldiciones por herencia no tienen nada que ver con tu pecado. Tampoco te refugies por ahí en el asunto de que requieres de una sanidad interior para dejar tu pecado. Jamás Dios dijo que eso era necesario. Si fuera una condición previa, una sanidad interior para dejar un mal hábito, un pecado, Jesús hubiera dicho lo siguiente en Mateo 4:17. Arrepentíos después de que os apliquemos una terapia de sanidad interior. Porque ahorita no es posible hacerlo todavía. Pero después de eso ya vas a poder. Pero Él nunca dijo eso. Llegó y habló directo. No tomes a los demonios de pretexto. No digas, los demonios, es que tengo un demonio. El demonio lo único que hace es tentarte a ti. Pero el que le decides hacer caso, eres tú. El demonio lo tuvieras dentro o lo tuvieras fuera, lo único que hace es sugerir
y tú de tu concupiscencia le haces caso a ese mismo demonio. No, que necesito que me echen fuera un demonio de avaricia, porque pues nunca tengo tiempo para las cosas de Dios. Son puros pretextos mentirosos del corazón. O sea, estás mintiéndole a Dios. Eso es lo que estás haciendo. Te vas a refugiar como si fueras una especie, yo no sé, de conejo entre las piedras y entre los agujeros, y todo para una cosa: agarrar tu pecado. La verdad es esta: tu pecado te gusta y por eso lo haces. Estás habituado a él y no quieres sufrir, por eso sigues cometiendo tus maldades y tus pecados. Te gusta pecar, amas pecar y estás graduado en el pecado. Y desde que tienes uso de razón te habituaste a eso y no quieres sufrir un poquito y negarte a ti mismo, ni amas a Dios lo suficiente ni nada. Y lo puedes dejar el día en que tú quieras. Puros pretextos, puras mentiras. Y como estas mentiras, te podría dar toda una lista, porque tengo otros mensajes en donde vienen muchos más pretextos, en donde los pecadores le intentan poner a Dios. Es que todos somos pecadores. ¿Sí? Lo que se trata es que dejes de ser un pecador, te conviertas en un justo. Porque dice la Biblia que los justos heredarán la tierra, los mansos también, en la palabra de Dios. Esto se trata. Es que el pecado de Adán fue el pecado de Adán. El pecado tuyo es el pecado tuyo. Cada quien tiene su propio pecado. Es que nací pecador. No naciste pecador. Te convertiste en pecador por tu propia elección. Los niños no nacen pecando. De los niños es el reino de los cielos. El niño nace en un estado neutral. ¿Quién va a acusar a un niño de adulterio, de robo, de mentira, de terrorismo? ¿Sí? De ser desobediente. El niño no tiene razón ni nada. ¿Sí? Así que no le pongas pretextos a Dios el día de hoy. Déjalos fuera. Si el mensaje de arrepentimiento te ha de aprovechar, has de dejar tus pecados. Y para dejar tus pecados, tienes que quitar tus pretextos y reconocer que son mentiras que le estás poniendo a Dios. Si Dios dice que te arrepientas, es porque es perfectamente posible. Hechos 17 dice: Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. ¿Cierto o no es cierto? Y todos los hombres son todos los hombres. Y en todo lugar implica a toda la gente de la tierra. Con traumas o sin traumas. Con demonios o sin demonios, si lo quieres ver de esa manera. Con problemas o sin problemas. Pero que sean personas en uso racional. Tú eres el que decide si dejas tus pecados. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ha quedado establecido que el mensaje que predicó Jesús es un mensaje de arrepentimiento. Franco, claro y directo. Que tiene poder, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y que es la clave para entrar a ese reino de los cielos que viene en la vida futura. Así es que si a ti te gusta uno de tus pecados favoritos, pagarás un precio muy alto por seguirlo cometiendo, porque estarás excluido del reino eterno. El arrepentimiento es posible. El arrepentimiento es fundamental, primordial, principal, primario. Así lo estableció el Señor. Es el principio del Evangelio del Señor Jesucristo. Lo urgente que Él tenía que decirle a la humanidad era que ya cambiaran sus caminos y se rindieran a Dios, el Salvador. La decisión queda delante de ti, si tú vas a arrepentirte o no de tus pecados. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias sobre todo por la claridad, por la luz de tu Evangelio, Señor. Te damos gracias porque tú abres nuestros ojos a los tiempos en que vivimos, tiempos de confusión religiosa, de vientos de doctrina, de modas que no remedian realmente lo que hay en el hombre. Y te damos gracias por las palabras sagradas de Jesucristo, por esas palabras que iluminaron y que le resplandeció luz a los que vivían en tinieblas y que dijeron: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartir esta palabra, este Evangelio de la gracia y de la verdad. Gracias también, Señor, porque tú barres el refugio de la mentira, Señor. Porque tú quitas los pretextos, porque tú desnudas el corazón, porque tú haces que el alma quede delante de ti totalmente expuesta. Y el corazón pecador, con sus pretextos, se muestra como lo que es. Un corazón que lo que quiere es seguir en los pecados que le gustan. Gracias por la oportunidad también que tú nos haces y que tú nos das de poder entrar en el reino de los cielos cuando muramos y poder comenzar aquí a experimentarlo en nuestras vidas personales, con poder, con justicia y gozo y paz en el Espíritu Santo de Dios. Gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra, Señor. Gracias por esta Biblia, en donde podemos corroborar todo y podemos ser alumbrados y enderezar el camino, Señor, para ir hacia adelante, para ir hacia la salvación. En el nombre de Cristo, gracias. Amén.